Bueno, saludo a la amada Iglesia y a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy entregamos el último episodio de esta serie: manipulación, abusos, control coercitivo y silencio, en las iglesias que tienen como lema la teología de la prosperidad. Episodio número 8. El Evangelio de la prosperidad, así como la teología y la doctrina de ésta, no corresponde al Evangelio santo y genuino de Dios. El Evangelio de la prosperidad fue fundado y establecido por ocultistas, por miembros de sociedades secretas y de sociedades discretas, que adoran a Lucifer, a Satanás, al demonio. Los representantes más famosos de las megas iglesias de los últimos 50 años tienen pacto con Satanás, con Lucifer, y los más de 30.000 apóstoles, profetas y pastores de ese movimiento están sirviendo de manera consciente o inconsciente al reino y a los planes de Lucifer. La teología de la prosperidad, fundamentada sobre la tergiversación de la palabra de Dios, sobre las tácticas y técnicas de manipulación de los textos bíblicos, sobre engaños de milagros y de sanidades, sobre tácticas de manipulación y con la utilización de tecnología y marketing emocional. Esto es lo más maquiavélico jamás montado por Satanás. Es un sistema piramidal. Es el más exitoso de los últimos años, décadas. Pero también es la estafa financiera más grande jamás realizada por un movimiento religioso. Experiencia y testimonio de un evangelista. Esta experiencia la recibió hace 40 años. 2 clases de pastores. Lo que se te revela son 2 clases de pastores. Estos pastores que tienen pacto con Satanás, que están abriendo las iglesias heréticas para contaminar a otras iglesias. Y las otras clases de iglesias son de pastores que van a abrir iglesias, no para salvar almas, sino para sus ambiciones financieras, para extraer dinero. Estas 2 clases de pastores no pertenecen a Dios. Tanto el que tiene pacto satánico como el que no tiene pacto, sus nombres ya están escritos en el infierno. Llevado al infierno. El ángel me llevó a un lugar donde estaban los creyentes en el Evangelio de Jesús, que hicieron votos a Dios y no los cumplieron. Hicieron votos y no pagaron. Prometieron que ministrarían la palabra de Dios en otras iglesias y no lo hicieron. No pidieron perdón al pastor que le prometieron. Otros eran como el profeta Jonás. Dios lo envió a ganar almas y los envió a llevar profecías. Ellos no iban, se negaron. Dios les entregó dones del Espíritu Santo y ellos no lo utilizaron. Dios lo levantó como ministro de la palabra y como profeta, pero ellos no querían ejercer el ministerio. No querían evangelizar y ganar almas. Había hombres que Dios levantó como pastor, pero ellos rechazaron el oficio. Todos estos hombres están en el infierno. Vi a Satanás en el infierno. Satanás estaba muy contento con los pastores que tenían pacto con él, por la obra que estaban haciendo en la tierra. Los pastores que son satanistas querrán imitar la obra del Espíritu Santo como en Pentecostés. Se derramará unción que no viene de Jesús. El propósito de Satanás es destruir las iglesias de sana doctrina. Así no habrá lugar en donde puedan ir los que conocen la verdad del Evangelio de Jesús, pues Satanás contaminará las iglesias con todo tipo de satanismo explícito o implícito. El Señor me dijo que les pida a los hermanos que no vayan a esas iglesias. En los años venideros muchas iglesias falsas
serán fundadas, incitadas por Satanás, para predicar un evangelio que no es del reino de Dios. Pastores interesados en dinero están fundando estas iglesias, no para salvar almas, solo por su propio bien. Los que venden los dones de Dios y el nombre de Dios pagarán un alto precio en el infierno. Testimonio impactante. Esta experiencia es de aproximadamente hace 10 años. Fui a un seminario teológico para poder entrar en el ministerio. Desvié mucho dinero de la iglesia para mi uso personal. Con el dinero de la iglesia compré casa, auto y abrí 2 empresas. Ayudé a financiar la campaña de un político, esperando un gran retorno económico. Convertí la iglesia en una empresa de facturación económica. Llevaba una vida de lujos personales. Me negué a realizar cualquier ayuda económica a los pobres. Quería ser una celebridad evangélica. La fama era todo lo que perseguía. Era orgulloso y no aceptaba la corrección de nadie, aunque vengan enviados del Señor. Empecé a ungir a hermanos para puestos de la iglesia. A los que me idolatraban, los ungí como pastores. Trabajé rompiendo maldiciones. Enseñé en la iglesia que si el cristiano no tenía una vida bendecida, estaba bajo maldición, porque no era fiel en dar los diezmos y las ofrendas. Todo esto era la forma de recaudar dinero. Prediqué que la pobreza era una maldición y hace perder la salvación. Todo esto era mentira. Prediqué la maldición hereditaria para mantener a los miembros en mi iglesia. Dije que si salían de mi iglesia, la maldición caería sobre sus vidas. Declaré maldiciones sobre muchos que salieron de mi iglesia. Trabajé con objetos sagrados, aceite curativos, brazaletes de victoria, agua ungida, llave de bendición, telas milagrosas y varios otros utensilios. Antes de mi corrupción, estaba en una iglesia en donde Dios me usaba y realizaba el Señor por medio de mis oraciones sanidades y milagros. Me inscribí en un seminario teológico y recibí la credencial de obispo, del mismo consejo. El curso duró 4 años. Fui ungido obispo y abrí una iglesia. Echo fuera demonios, profetizo avances y posesión milagrosa de autos, casas, departamentos y todo lo que el corazón de carne desea. No predicaba contra el pecado para no perder el dinero que necesitaba para cumplir mis deseos personales. Podía predicar sobre sanidad, milagros, bienestar, autoestima y prosperidad. No podía predicar sobre temas que hablan de santidad, arrepentimiento, vanidad y oración, por miedo a perder miembros. Estaba en pecado y practicaba la prostitución. Traicioné a mi esposa en pub y salones de bailes. Tuve un sueño horrible. Estaba realizando las curaciones y sanaciones y vi detrás de mí un monstruo horrible que era el que realizaba todo. Mis túnicas blancas se mancharon hasta ser todo negro. Veía a mi rostro convirtiéndose en una forma de monstruo y luego me convertí en un esqueleto. Me transformé en la gloria de Satanás, significando mi muerte espiritual, atentado contra mi vida y llevado al infierno. Fui al hospital y casi me muero. Al mismo tiempo que mi cuerpo estaba en el hospital, yo estaba encadenado en el infierno. Le dije a los demonios: estoy salvado, no puedo quedarme en este lugar. Los demonios se rieron y dijeron: hiciste nuestra voluntad en la tierra. Llevaste la brujería a los altares de los púlpitos de vuestras iglesias. Jesús me libró de los demonios y me mostró todas las abominaciones que yo practicaba en su casa. También el Señor Jesús me mostró al muchacho que yo humillaba por no obedecer mis falsas enseñanzas. Este joven estudiante de la Biblia prefirió obedecer a Dios y apartarse de las prácticas pecaminosas
que yo practicaba. Lo perseguí mucho y puse a todos los miembros de la iglesia en su contra. A pesar de mi persecución, no abandonó mi ministerio, demostrando su fortaleza espiritual. Él fue el único que persiguió la verdad, mientras que mis miembros y yo seguimos la falsedad y el pecado, el engaño de Satanás. Puse a juicio a este siervo de Dios y Jesús me estaba cobrando, pues todo el mal que hacemos se paga en el infierno. El dinero no le importa a Jesús, es solo un papel que inventaron los hombres. A él le interesan los miembros de la iglesia. Libros y seminarios de falsas enseñanzas. Jesús me sacó del infierno y me llevó a un editor de libros evangélicos. Allí vi Biblias y libros evangélicos llenos de falsas enseñanzas. Sus autores son motivadores, conferencistas, evangelistas, pastores, apóstoles y obispos famosos, bien conocidos. Todos los libros estaban escritos por estos hombres. No había ningún siervo de Dios que sea escritor de esos libros. Quien predica la verdad no vende su conocimiento, recibe y da gratuitamente. El Señor me llevó a una escuela de seminarios evangélicos y me dijo que los cursos están llenos de falsedad y doctrinas mentirosas. Me dijo que esos hombres tenían el mismo propósito, difundir sus herejías destructivas por medio de libros y CD de música. Jesús me lleva nuevamente al infierno. Jesús me dijo, todo lo que es falso y contrario a su palabra está en el infierno. Me quedé paralizado al ver tantos libros del Evangelio en el infierno. Ninguno de ellos conduce a la salvación, solo sirven para enriquecer a los falsos profetas. Doctrinas mentirosas. Jesús me mostró en el infierno los falsos cursos de teología que se enseñan en la tierra. Muchos son los discípulos que están produciendo estos falsos seminarios. He sido entrenado en esos falsos seminarios para ayudar a difundir el engaño. Incluso sin saberlo, estaba cooperando con el mal. Vi 2 cursos de seminarios proyectados en el infierno para subir a la tierra en los años venideros. Los demonios traerán más herejías a la tierra, inspirando a los falsos profetas en sus libros. Vi un demonio poseído en un falso apóstol, empezó a psicografiar en un papel y luego a escribir un libro. Los discípulos del diablo se llaman a sí mismos siervos de Dios, disfrazados de oveja para sembrar la semilla del mal en los corazones. Ellos son preparados en estos seminarios para entrar en nuestras iglesias con novedades, innovaciones y conocimientos desconocidos de las Escrituras. Su propósito es destruir la fe en la palabra de Dios. Son conocidos por sus trabajos y contenido en los medios audiovisuales. Pueden influir y traer multitudes a sus reuniones. El Señor me mostró un ejército de cristianos, todos armados, esparcidos por los 4 rincones del mundo. Ninguno de ellos es un verdadero cristiano. Sus armas provienen de la oscuridad. Este ejército es entrenado por su general, Satanás, para el proyecto de alta contaminación espiritual de la iglesia. Son hijos del anticristo para evitar que la iglesia se salve. ¿Cómo deben actuar los verdaderos guerreros de Jesús? No permita que estos falsos ministros prediquen en tus iglesias, por causa de la fama. Las iglesias corren un grave peligro de contaminarse. La falta del don de discernimiento de espíritu ha permitido la entrada de estos falsos ministros. La falsedad tiene que ser desenmascarada por el poder del Espíritu Santo. El fuego de Dios quemará como a paja el trabajo de estos falsos ministros. La llama espiritual del discernimiento acompaña a los que oran. La luz del Espíritu Santo alumbrará a las serpientes que están en la oscuridad, revelando sus planes ocultos. Estas serpientes son los mensajeros del diablo. Los que tienen el Espíritu Santo sentirán la presencia del mal y sabrán que no vienen de Dios, sino de Satanás. Satanás está entrenando a sus seguidores en esos malvados seminarios. Son los clones de Satanás y la imitación de su imagen y semejanza. Esto es lo que enseñan: doctrinas triunfalistas sin santidad. El espíritu de Satanás está imbuido en ellos, en aquellos que toman tales cursos de seminarios.
Y el que bebe de estos pozos de iniquidad lleva el hada espiritual del diablo en sus almas. Reciben la marca de Satanás en sus vidas, dejando su espíritu corrompido. Cuando estaba en el infierno, vi ascender del infierno hacia la tierra una iglesia llena de oscuridad. Las personas eligen estas iglesias para congregarse, siendo adoctrinados por los estudiantes de Satanás. Estos hombres son un peligro para una sociedad sin Jesús. Son los portadores del mal que transmiten los virus del infierno a la tierra. Están contaminando el cuerpo de Cristo, llevando a la iglesia al infierno, llevando a multitud a la perdición. Estas nuevas corrientes doctrinales están dejando a muchos enfermos espirituales. Vi a millones de cristianos en el infierno por causa de estas doctrinas de moda. Las falsas doctrinas tienen su raíz desde el tiempo del apóstol Pablo. Muchos están intoxicados con estas falsas doctrinas y morirán sin salvación. Los que se enriquecen a costa de la pobreza de otros están en el infierno. Cuando llegues al infierno serás un alma como cualquier otra persona. No hay diferencia entre un presidente y un vagabundo en el infierno. Ambos murieron sin Jesús. El sufrimiento es igual para todos. Las mismas llamas queman el cuerpo del rico como el cuerpo del pobre. Vi modelos y reinas de belleza en el infierno. Muy maloliente era ese ambiente. El Señor me llevó al cielo y vi la gloria del reino de Dios. El Señor le dijo a un ángel que me anote en el libro de la vida. Nunca estuve en el mismo a pesar de que yo era obispo en la iglesia. Para entrar allí hay que ser santo y andar por el camino angosto. Sin renuncia no hay paraíso para los cristianos. La verdadera prosperidad es del cielo, pero hay que rechazar la prosperidad de la tierra. Los tesoros del cielo son guiados para los siervos de Dios. Jesús me dijo, todo el que me da su vida, mi espíritu se hace cargo de él. Ahora pasamos a una nueva experiencia. Experiencia sobre la obra de los demonios contra la iglesia. Mientras oraba en el monte en la madrugada, escuché espíritus hablando. Eran muchos. Y Dios me dijo, escucha atentamente lo que dicen. Y yo escuché cómo esos espíritus hablaban de los pastores, hablaban de los evangelistas, hablaban de los profetas. Y yo no podía escuchar con claridad lo que ellos hablaban, pero cuando comencé a escuchar con atención, observé que unos a otros se traían información, y el uno al otro se decían, hemos logrado que dejen la oración, hemos logrado que dejen el ayuno, hemos logrado que dejen la vigilia, hemos logrado que entre ellos mismos estén en pleitos, en disensiones, en divisiones, en contiendas, en competencia. Y vi un demonio grande, y uno le dice, ¿tú eres el encargado de los evangelistas? Y él dijo, sí. A mí me asignaron para atacar a los evangelistas. Y el grande le preguntó, ¿y qué has logrado hacer? He logrado que estén en disensiones, he logrado ponerlos en guerra, he logrado ponerlos a competir. ¿Quién tiene más unción que quién? ¿A quién Dios usa más que a quién? A murmurarse el uno al otro, a contender quién es más conocido que quién tiene más campaña que quién. Lo he logrado. Y vi que ese espíritu fue recompensado. Vino otro, ¿cuál es la información que tú me traes? Tú eres el que está encargado de los pastores. Y él le dijo, sí, yo estoy encargado de los pastores. ¿Y qué has logrado hacer? Y él respondió, yo he logrado quitarle la visión a muchos pastores. He logrado que cambien la verdad de la palabra. Yo he logrado apagar el fuego verdadero y encender un fuego extraño en los templos. Yo he logrado que cambien el mensaje de corrección y santidad por un mensaje de bendición y prosperidad y que todo está bien. Yo he logrado confundir a la iglesia y desenfocar a los pastores, para que lleven al pueblo por un camino erróneo. Y vi también cómo ese espíritu recibió un galardón.
vi otro espíritu que llegó. Ese espíritu estaba riéndose a carcajadas, y el espíritu que lo estaba interrogando le dice: ¿tú eres el que estaba a cargo de los profetas? Y él le respondió: sí. Y éste le preguntó: ¿y qué has logrado? Yo he logrado que los profetas dejen de profetizar verdad, y que profeticen engaño, y profeticen falacia, y profeticen mentiras para emocionar al pueblo. Yo he logrado callar a los profetas genuinos, y he logrado poner en su boca una palabra linda y una palabra suave. Y yo he señalado, y ya no señalan lo que es malo, y ya no señalan lo que es malo, sino que a todo lo que se mueve dicen que es de Dios, y profetizan de acuerdo a sus emociones y a sus sentimientos. Este también fue galardonado. Y Dios me dijo: mi siervo, estos son espíritus que fueron enviados para atacar los ministerios. Y vi otro espíritu que llegó. Este estaba encargado de atacar la alabanza y atacar los adoradores. Y el que recibía la información le preguntó: tú eres el que estaba encargado de los adoradores. ¿Qué has logrado? He logrado que los adoradores cambien la adoración genuina, la adoración que toca el corazón de Dios, la adoración espiritual. Y he puesto en ellos, en su boca, una adoración pagana, una adoración mundana, una adoración que no hace que el Espíritu de Dios se mueva, una adoración que no abre los cielos, una adoración que no nos hace temblar. He puesto en su boca una alabanza corrompida, una alabanza pagana, una alabanza mundana. Y he logrado que ellos piensen que están adorando a Dios, cuando en realidad nos están adorando a nosotros. Y yo vi cómo este espíritu fue galardonado. Y Dios me dijo: mi siervo, lo que está ocurriendo dentro de mi casa, cómo estos espíritus han corrompido muchos de mis ministros, y muchos de mis ministros, pero vi una mano gigante que comenzó a arrancar y arrancar. Y Dios me dijo: voy a comenzar a arrancar y arrancar, pero también voy a comenzar a plantar nuevos siervos y nuevas siervas que no van a contaminarse con la comida del rey. Hay demonios que están llevando información, hay demonios que espían, que están velando por lo que tú haces. Tienen que apercibirte, iglesia, tienes que despertar. Pero ahí no terminó todo. Vi otro que llegó, y este espíritu también se estaba riendo a carcajadas. Y el que lo interrogaba le preguntó: ¿tú eres el que estaba encargado de los maestros de la enseñanza? Y él le dijo: sí. ¿Y qué has logrado? Bueno, logré que los maestros enseñen una enseñanza torcida, una enseñanza errónea, que enseñarán lo que no es una palabra correcta. Y ese espíritu fue recompensado. Hay espíritus que han sido enviados del mismo infierno para atacar los ministerios. Los ministerios tienen que estar apercibidos. Esto no es un juego, hay que buscar la unción, buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Técnicas de lavado de cerebro, cuarta parte. Dick Sutphen. Hablando de este tema, estoy hablando de mi propio medio de vida. Lo conozco y sé lo efectivo que puede llegar a ser. Soy productor de cintas hipnóticas y con mensajes subliminales y, en alguno de mis seminarios, utilizo tácticas de conversión para ayudar a los participantes a llegar a ser independientes y autosuficientes. O sea que este hombre usa tácticas de conversión y el resultado es independientes y autosuficientes, con tratamiento humano. Pero cada vez que uso estas técnicas, advierto de que las estoy usando, y las personas participantes pueden elegir si asistir a ella o no. También saben el resultado que cabe esperar de su participación. El uso de técnicas hipnóticas por los religiosos es sofisticado, o sea que él estuvo mirando la televisión, este es un informe de hace 30 años, y él veía que todo lo que él hace como profesional
se estaba haciendo en las iglesias, pero él no veía que daban ningún aviso de esa tarea allí. Y por ese motivo hizo esta denuncia. El uso de técnicas hipnóticas por los religiosos es sofisticada, y los profesionales aseguran que son cada vez más efectivas. Un hombre en Los Ángeles está diseñando, construyendo y remodelando iglesias de todo el país. Dice a los sacerdotes lo que necesitan y cómo deben usarlo. La experiencia de este hombre dice que la audiencia y los ingresos de la congregación se duplicarán si el ministro sigue sus consejos. Admite que alrededor del 80% de sus esfuerzos se dirigen al sistema de iluminación y sonido. Esto sí es la parte importante, al sistema de iluminación y sonido. Un sonido potente y el uso adecuado de la iluminación es de primera importancia para inducir a un estado alterado de conciencia. Lo primero que se necesita para alterar la conciencia es eso. He estado usándolo durante años en mis propios seminarios, pero mis participantes están plenamente advertidos del proceso y de lo que pueden esperar como resultado de su participación. La pregunta es, ¿funcionan? Y yo le garantizo a usted que sí, que lo hacen. No solo por la respuesta de quienes han usado mis cintas, sino por los resultados de programas como los mensajes subliminales que se ocultan tras la música en los grandes almacenes. El neurófono, el Dr. Patrick Flanagan, es un amigo mío personal. En los primeros 60, siendo un adolescente, Pat apareció en la lista de los mejores científicos del mundo en la revista Life. Entre sus muchos inventos estaba un aparato llamado neurófono, un instrumento electrónico que puede programar sugestiones con éxito a través del contacto directo con la piel. Cuando intentó patentar el aparato, el gobierno le pidió que probara que funcionaba. Cuando lo hizo, la Agencia Nacional de Seguridad confiscó el neurófono. A Pat le llevó 10 años de batalla legal conseguir su devolución. Usando ese aparato, usted no ve ni oye nada. Se aplica sobre la piel, que según Pat es la principal fuente de sensaciones. La piel contiene más receptores para el calor, el contacto, dolor, vibraciones y campo eléctrico que ninguna otra parte de la anatomía humana. En una de sus más recientes pruebas, Pat llevó a cabo 2 seminarios paramilitares. Un seminario una noche y otro a la siguiente, porque la habitación no era lo bastante grande para acomodar a todos ellos a la vez. Como el primer grupo parecía muy frío y sin respuesta, Patrick pasó todo el día siguiente haciendo una cinta de audio especial para pasar en el segundo seminario. La cinta instruía a la audiencia para que se comportara cálidamente y para que sintieran hormigueos en las manos. La cinta se pasó a través del neurófono, que estaba conectado a un hilo conductor situado en el techo de la habitación. No había altavoces, no se podía oír ningún sonido, pero el mensaje llegó con éxito a los cerebros de la audiencia. Reitero, no había altavoces, no se podía oír ningún sonido, pero el mensaje llegó con éxito a los cerebros de la audiencia. Fueron cálidos y receptivos y respondieron de acuerdo con la programación recibida, de manera que no puedo relatar aquí. Esto nos indica que si está todo acomodado en un salón, en una mega iglesia, en un cine o en el lugar apropiado de un concierto, puede producirse todo tipo de manipulación, todo tipo de táctica de conversión, cambios en las personas impresionantes. Pero hay más. Si aparte de esto, de pantallas LED gigantes, de luces robóticas, de acondicionamiento de luces y sonido, ahora le agregamos algo más. ¿Qué dice el profesional? Solo he tocado la punta del iceberg.
Si se combinan, dice, mensajes subliminales bajo la música, efectos visuales hipnóticos, ritmos musicales manteniendo inductores de trance, tenemos un lavado de cerebro extremadamente efectivo. ¿Se da cuenta usted? Hay lugares en donde la persona va, es supuestamente convertida, acepta a Jesús, pero no lo conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque entró a un lugar tecnológico que solamente está cambiando su vida a través de técnicas, y las personas no saben nada de eso y creen que es obra de Dios. Bueno, hasta aquí llegamos en esta oportunidad. Dios bendiga a todos y cerramos con este 7º episodio este tema tan importante. Continuamos en los próximos programas con lo que hay en la música, los mensajes subliminales, el contenido y muchas cosas más. Dios bendiga a todos y hasta entonces.